emprendemos un fascinante viaje a Marte, uno de los vecinos de nuestro hogar, la Tierra. Popularmente conocido como el planeta rojo, es uno de los pocos lugares dentro del sistema solar donde quizás exista vida más allá de la Tierra. Sin embargo, a pesar de décadas de esfuerzos, aún no hemos encontrado evidencias de otros seres vivos sobre la superficie marciana. Tal vez la vida existió en algún momento sobre Marte y luego se extinguió. ¿Cuán lejos estamos de que algún día el ser humano salga de la Tierra y pise el suelo marciano? Viajaremos por América Latina, Estados Unidos y España para responder todas estas interrogantes sobre el enigmático planeta rojo. Ernesto Blanco es un destacado físico uruguayo que se dedica a estudiar el movimiento de animales hoy extintos como los dinosaurios. Una de sus grandes pasiones son los cómics y la ciencia ficción. Para Ernesto, estos relatos fantásticos son una gran herramienta para acercar la ciencia al gran público. Dentro de ese imaginario colectivo, Marte juega definitivamente un papel muy importante. De alguna manera parece que la humanidad tiene una cierta obsesión por buscar hermanos en las estrellas, en los planetas, ¿no? Bueno, en una época, digamos, la ciencia ficción podía recurrir a los mundos cercanos, ¿no? A Marte, a Venus, como mundos en los cuales podía haber vida, se pensaba que podía haber incluso océanos, hasta la Luna, incluso en determinada época, ¿no? Y durante mucho tiempo Marte fue un lugar privilegiado para eso, ¿no? Porque parecía ser un planeta muy similar a la Tierra, porque, bueno, algunas observaciones por telescopio habían dado la sensación de que podía haber ríos, de que podía haber vegetación, ¿no? Pero bueno, luego los viajes espaciales, el mayor conocimiento que fuimos adquiriendo, nos han generado dudas. Venus seguramente no tiene vida, tiene temperaturas altísimas, una atmósfera, por lo menos no vida como la entendemos nosotros, ¿no? Pero aquellas civilizaciones, ¿no? Como de las que habla Crónicas Marcianas de Bradbury, digamos, eso parece estar lejano. Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, que hay quienes dicen que también gran parte, digamos, de los científicos y los ingenieros que participaron en la carrera espacial lo hicieron inspirados en haber leído cuando eran niños y jóvenes a Ray Bradbury. Crónicas Marcianas lo que tiene además es que muestra una visión de Marte, de la civilización marciana muy interesante. De alguna manera, la sensación que ahí me queda es que es como un paralelismo en lo que fue, por ejemplo, el descubrimiento de América. O sea, encontrar una civilización formidable, con sus propias cosas, con su riqueza, y en definitiva destruirla. Parece que historias de fantasía sobre mundos desconocidos siempre va a haber, historietas, novelas, y a medida que la ciencia va ampliando su conocimiento, los mundos esos se van colocando cada vez más lejos, pero siempre van a existir. De alguna manera, la ciencia y la ficción tienen ese punto en común. Van detrás de lo desconocido y parece ser algo propio de la naturaleza humana. Ahora, si bien Marte tal vez perdió su interés para los escritores de ciencia ficción y de historietas como un mundo en el cual puede haber una civilización y demás, hay otro interés que tiene, que es la posibilidad, que también tiene que ver con cuestiones científicas y tecnológicas que están presentes hoy en día como posibilidades, que es el viaje a Marte y el tema tal vez de transformar a Marte como en un segundo mundo para los seres humanos, ¿no? Muestra un cambio de enfoque, ¿no? O sea, la posibilidad ahora de ser nosotros los que creemos esa civilización en Marte, ¿no?
En su trabajo como científico, Ernesto ha investigado cómo las especies evolucionan y adaptan la forma de su cuerpo al entorno. Nosotros los humanos solo hemos vivido hasta ahora en la Tierra y nuestro esqueleto está optimizado para la atmósfera terrestre. Si algún día llegamos a establecer una colonia permanente en Marte y otros planetas, se abren intrigantes posibilidades sobre el devenir de nuestra especie. En el pasado existieron en la Tierra animales gigantescos. Pensemos, por ejemplo, en los grandes dinosaurios. Hoy en día el animal más grande que existe que camina sobre la Tierra es el elefante. Resulta que desde el punto de vista de la física se pueden hacer algunos análisis teóricos que muestran que hay un límite máximo al tamaño que puede tener un animal que camina sobre la Tierra. Y ese límite está puesto por la atracción de la gravedad. En el caso del planeta Tierra, con el valor de la gravedad que tenemos, ese límite es de unas 100 toneladas, que es más o menos el tamaño que habrían alcanzado los dinosaurios más grandes que caminaron sobre la Tierra. En otros planetas, con gravedades diferentes, ese límite podría cambiar. Por ejemplo, en un planeta que tuviera una gravedad menor, si el ser humano viajara allí y continuara su evolución, los seres humanos podrían alcanzar tamaños mucho más grandes incluso que los que tuvieron los dinosaurios cuando habitaron en la Tierra. Los seres humanos todavía hoy seguimos teniendo muchas dificultades para relacionarnos bien entre nosotros mismos, personas de distintos países, de distintas religiones. Ni que hablar también las dificultades que tenemos para relacionarnos, por ejemplo, con nuestros parientes más cercanos, que son los primates superiores, que muchas veces no le damos una condición de iguales, los tratamos como si fueran seres inferiores a nosotros. Entonces, cuando uno piensa eso, todo el potencial que todavía tiene el ser humano para relacionarse, entender más, llegar de algún modo a comunicarse con sus hermanos más cercanos, tanto de la misma especie como del reino animal, uno dice que no parece que estemos del todo preparados como para ir a encontrar inteligencias extraterrestres y encontrar armonía en una relación con ellos. Tal vez podría ocurrir también que esa nueva perspectiva que nos dé el saber que existe vida en otros lados nos permita valorar de otra manera la hermandad y la proximidad que tenemos con los animales en la Tierra y con los integrantes de nuestra propia especie. Si a futuro alguna misión espacial llegara a encontrar vida microscópica sobre Marte, se abrirían profundas interrogantes. Si aquí en la Tierra no somos capaces de mantener el equilibrio ecológico, ¿cómo podríamos proteger a esas especies marcianas? Y otra pregunta aún más básica: ¿cómo saber que estamos ante un ser vivo? ¿Dónde buscar vida en Marte? Estas preguntas nos llevan al desierto más árido del mundo. El desierto de Atacama es uno de los puntos en nuestro planeta más similares a Marte. A lo largo del desierto hay numerosas ciudades fantasma que parecieran sacadas de las crónicas marcianas de Ray Bradbury, como recuerdos de una civilización extinta. Estas ciudades son en realidad el recuerdo de la vieja explotación del salitre, que alguna vez llenó de vida al desierto. Mi nombre es Armando Azúa y yo nací justamente en esta ciudad que se llama Pedro Valdivia. Pedro Valdivia está localizado en el desierto de Atacama, que está en el norte de Chile, y el desierto de Atacama se caracteriza por ser el lugar más seco del planeta. Y este entorno que ustedes pueden ver aquí en estos alrededores es impresionante porque muchas familias chilenas eligieron en algún momento venir a vivir acá, a trabajar, ¿cierto? Muchos criaron sus familias, pero es impresionante que la gente haya vivido, haya hecho amigos en un lugar tan árido como es el que se observa acá.
Pedro Valdivia en algún momento fue abandonado porque al parecer era más barato trasladar a la gente a una ciudad más amigable quizá como Antofagasta, y quizá también por costo, ¿cierto? Porque estas ciudades en su momento eran autosustentadas. Tenían su propio servicio de salud, tenían una iglesia, tenían algún lugar donde la gente se entretenía, lugares bien interesantes, quizá fuertes, porque la gente al despedirse tomó algunas acciones. En el caso del jardín infantil, por ejemplo, muchos juguetes que los niños usan cuando pequeños los colgaron en los árboles. Entonces ahí están todavía, 20 años después casi, ¿cierto?, los juguetes colgando en los árboles. Aquí estamos en el hospital de Pedro de Valdivia, el que se mantuvo básicamente en las mismas condiciones en que fue abandonado. O sea, se abandonó y todo quedó por ya casi 17 años tal cual se ve aquí. Y esta sala en particular es la maternidad, donde muchos niños nacieron, incluyéndome a mí. Entonces es increíble para mí estar acá y ver, chuta, aquí yo nací. Aquí nací yo. Es curioso, pero la gente llega con esta impresión del lugar desolado, árido, pero se encuentra que al final terminan haciendo mejores amistades o el grupo familiar se cohesiona más en estas condiciones porque permite el encuentro humano. O sea, el hecho de estar en estas condiciones tan extremas hacen que la gente se acerque a la gente. En algunos de los edificios donde la gente vuelve a visitar, dice, aquí nací yo, aquí viví yo, aquí estudié yo. Y eso curiosamente no es un fenómeno que uno vea en las grandes ciudades. No hay esa conexión con el entorno como lo hay acá, quizás por el mismo medio forzaba esa interacción más humana quizás. Pedro Valdivia efectivamente corresponde a justamente las áreas más secas del desierto de Atacama. El desierto de Atacama es bastante extenso y no necesariamente todo el desierto de Atacama es igual de seco. Pero aquí en particular estamos justamente en las zonas llamadas hiperáridas, ¿cierto? Un lugar donde la relación entre la lluvia, que aquí es casi inexistente, hay registros de lluvia cada 10 años, cada 20 años en algunos casos, y en algunos casos no se han registrado lluvias desde que se ha medido. Entonces llama la atención, es quizás hasta anecdótico que una persona que haya nacido en este entorno luego haya elegido como trayectoria de vida, ¿cierto?, tratar de entender cómo en lugares como estos, la vida, ¿cierto?, como fenómeno, de alguna forma ha logrado adaptarse a este entorno tan seco. Es tal la extrema aridez del desierto de Atacama que varias misiones de la NASA han empleado este territorio como un campo de pruebas de sus robots que viajan a explorar la superficie marciana. Estamos hablando ya casi 10 años atrás que un investigador de NASA propuso efectivamente de que el desierto de Atacama, por ser un desierto extremadamente seco, era un muy buen modelo análogo de Marte y se propuso de que si uno replicaba los experimentos que en algún momento se hicieron en Marte, en ciertas misiones, los resultados que se obtenían en el desierto de Atacama eran casi los mismos. Y no solamente es la similitud morfológica, sino el parecido ambiental. Si uno midiera la humedad relativa que existe en este lugar, en este momento, va a andar alrededor del 20% de humedad relativa ambiental, lo que es muy parecido a los valores que, por ejemplo, el Curiosity, este robot que está en la superficie de Marte, está midiendo en este mismo momento. O sea, es un lugar extremadamente seco.
La estética, justamente, las rocas que se pueden ver a mi alrededor acá, recuerdan mucho a una de las primeras fotos tomadas por la misión Mars Pathfinder. Estamos hablando del año 96. Y justamente el entorno que describió ese robot era muy parecido a esta área en particular. Estamos ahora en la que es considerada la región más seca dentro de Yungay, y por lo tanto es la más seca del desierto de Atacama y por ende es la más seca del planeta Tierra. Entonces, en un entorno como este, la vida no es evidente, y para poder encontrarla tenemos que fijarnos con detalle acá. Y esto que se ve acá es un cristal de sal. Lo hemos determinado, es casi 99.9% cloruro de sodio, la misma sal que usamos en la mesa. En el caso de Marte, se ha determinado que en algún momento de su historia evolutiva, Marte tuvo una gran cantidad de agua. Y se ha determinado que esa agua, en los lugares donde hemos podido medirlo con robots, era un agua de tipo salina. Por lo tanto, no es descabellado pensar que a lo mejor vamos a tener el mismo fenómeno de cristales de sal en Marte. Entonces, cuando uno aprende de este tipo de fenómenos, uno puede empezar a imaginar cuáles serían las formas de vida y dónde serían posibles de encontrar en el caso de Marte. Junto a Armando, viajamos desde la extrema aridez del desierto hacia la costa, llena de humedad, aves, peces y vida que florece con fuerza por todos lados. En este ecosistema se esconde un lugar que también tiene gran importancia para la búsqueda de vida en Marte. Nos internamos en una caverna donde apenas entra la luz solar. Aquí Armando ha tomado muestras que le han permitido descubrir que sobre las paredes florecen exóticas formas de vida. Son especies muy particulares de algas que logran subsistir en difíciles condiciones ambientales. Se sospecha que Marte también podría contar con numerosas cavernas, donde la vida extraterrestre podría estar esperando a ser descubierta. Saber dónde buscar vida pareciera ser clave para que las futuras misiones espaciales en Marte tengan éxito. La astrobiología es una disciplina científica que trata de entender el origen de la vida en la Tierra y las posibilidades de que ésta exista en otros lugares del universo. Entonces, este caso en particular es un muy buen ejemplo de cómo la astrobiología hace uso de este tipo de sistemas. Porque cuando uno analiza este sector en general, la mayor diversidad de vida se va a encontrar justamente en piedras de cuarzo como esta, bajo el cuarzo, y solamente bajo el cuarzo. Quizás si busco en el suelo que está alrededor, las formas de vida o son inexistentes o cantidades muy menores. Y eso ya define como las instrucciones que tú tienes que darle, por ejemplo, a un robot afuera. Busca aquí y no busca allá, porque si busca acá probablemente no va a haber nada, pero si busca 10 centímetros al lado, puede encontrar todo un ecosistema funcionando. En el caso de las muestras de la caverna, encontramos algo particularmente interesante. Lo que encontramos fue una microalga que cuando analizamos posteriormente era extremadamente primitiva. Y tan primitiva que al parecer refleja la historia evolutiva de la evolución de las plantas. Esta microalga en particular estuvo involucrada en ese proceso y al parecer es un verdadero fósil viviente que quedó en esa etapa, entre comillas, atrapado. Y lo otro que nos dimos cuenta es que es una microalga que al parecer es extremadamente eficiente en la captura de la luz. Una vez que medimos la luz que llegaba a ese punto de la caverna, nos dimos cuenta que crecía con menos de un 0,1% de la luz que llega afuera. En el caso de los otros dos sitios en los cuales también hicimos muestreos,
caso de los cuarzos que encontramos en la cordillera Lacosta, en el caso de las alitas, estos cristales de sal que encontramos en el área de Yungay, hay ciertos microclimas, microhábitats donde el agua sí puede encontrarse, obviamente en cantidades muy bajas, y son esos sitios particularmente los que la vida usa para colonizar. Habiendo agua ya empieza a asistir al proceso de colonización. Yo creo que en Marte se dieron las condiciones para que en algún momento surgiera la vida. Era muy parecido en cierto punto de su historia a la Tierra, entonces yo creo que la vida puede haber surgido en Marte. La gran interrogante es si esa vida continúa en Marte o no. Y es este tipo de ejemplos lo que a veces me hacen pensar de que es posible. Porque si uno tiene un entorno muy específico, la vida es capaz de prosperar. Una de las últimas aventuras de exploración del planeta rojo se inicia aquí en el Jet Propulsion Lab, donde se da forma al Curiosity, el robot más avanzado construido alguna vez por el ser humano. El rover es diseñado con el doble de tamaño de las misiones anteriores que han viajado a Marte, dando origen a un vehículo capaz de llevar una carga de equipos 5 veces más pesada. Como parte de la misión, los ingenieros de NASA idean nuevas tecnologías para el ingreso y aterrizaje en la superficie marciana, que se probarán por primera vez con el Curiosity. El viaje hacia el planeta rojo comienza el 26 de noviembre de 2011. Come on, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. La misión tarda más de 8 meses en llegar hasta Marte. Una vez que comienza el ingreso en la atmósfera marciana, se ponen a prueba los complejos sistemas de descenso en que la aeronave maniobra por sí sola, sin ningún tipo de control desde la Tierra. La suerte está echada. Solo queda esperar a que todos los cálculos y años de preparación sean correctos. Looking good. Coming up on entry. Beginning to feel the atmosphere. Have a few in here. It's reporting that we are seeing G's on the order of 11 to 12 G's. Two is running. We are now getting telemetry from Odyssey. 3 minutos antes de tocar suelo marciano, un paracaídas disminuye la velocidad de caída. Teachel has separated where we found the ground command. We're down to 90 meters per second at an altitude of 6.5 kilometers per second. Luego, unos retrocohetes reducen aún más la velocidad de ingreso. El Curiosity finalmente se posa con gran delicadeza sobre el suelo marciano. Touchdown confirmed. We're safe on Mars.
got thumbnails. El rover Curiosity tiene un peso de casi 900 kilogramos, incluyendo 80 kilos en instrumentos y equipos de análisis científico. Con una longitud de casi 3 metros, el robot es capaz de superar obstáculos de 75 centímetros de altura. Su velocidad máxima de desplazamiento sobre el terreno es de 90 metros por hora con navegación automática. Cuenta con 5 cámaras. También posee 4 espectrómetros que miden la composición química del terreno, 2 detectores de radiación y una estación meteorológica para estudiar en detalle la atmósfera marciana. La misión del robot es determinar si existió vida alguna vez en Marte, junto con caracterizar su clima, determinar su geología y preparar futuras exploraciones humanas de Marte. La siguiente escala de nuestro viaje tras los secretos de Marte nos lleva a Bogotá, Colombia. Ahí conoceremos a un astronauta latinoamericano que pasó 500 días encerrado en una pequeña base que simulaba una futura colonia espacial en Marte. Es el siguiente paso lógico luego de las misiones de robots que recorren el suelo marciano hoy en día. ¿Cómo sería la vida cotidiana en una misión así de larga y compleja? ¿Está preparada la psicología humana para estadías largas fuera de la Tierra? Mi nombre es Diego Urbina, soy de Bogotá, Colombia. Soy ingeniero electrónico, ingeniero de operaciones espaciales y vivo en Colonia, Alemania. La misión Mars 500 es una misión conjunta entre las agencias espaciales europea, rusa y China para simular por primera vez en la historia un viaje completo de ida y regreso a Marte. Nunca se había hecho antes. La misión consistía en varias etapas. Una etapa de ida, que era de 8 meses, una etapa en la superficie de Marte, que era de 1 mes, y una parte de regreso, que era de 8 meses. En la parte de ida y de regreso estábamos en un simulador de nave espacial que era del tamaño de 2 vagones de tren, más o menos, y durante la fase en Marte estábamos en un módulo mucho más pequeño, del tamaño de medio bus, digamos. Queríamos estudiar los factores humanos y cómo influía el estar encerrados y el estar con las limitaciones de comunicación, con las limitaciones de espacio de una misión a Marte, los efectos en el cuerpo, los efectos en la mente. Para unas personas que vayan a Marte en un grupo así de pequeño tienen que tener unos ciertos talentos distribuidos entre ellos. Entonces tú vas a tener el ingeniero electrónico, que era yo, vas a tener un ingeniero mecánico, que era el francés, teníamos un fisiólogo, que era el chino, y entrenador de astronautas, y teníamos un buzo del ejército ruso. Y los otros 2 rusos eran médicos y tú los necesitas porque si alguien se enferma ahí, tú no puedes ir a un hospital, no puedes hacer las cosas que harías aquí en la Tierra para curar a alguien. Entonces necesitas el conocimiento y el talento de un médico que te pueda hacer una cirugía allá adentro. En cuanto a la vida personal, naturalmente estar aislado de la familia, no poderse comunicar fácilmente con ellos porque el retraso en las comunicaciones no nos permitía comunicar como por teléfono, como lo hacemos día a día. Teníamos que mandar mensajes de texto, no ver a nadie más de estas 5 caras durante 1 año y medio es difícil. No ver a tu familia, no poder compartir momentos con ellos, no poder conocer a personas nuevas, que tú lo haces todos los días, no ver extraños en la calle, se siente muy raro.
Y para mí esa fue una de las partes más difíciles porque los seres humanos somos seres sociales naturalmente y es algo que te hace falta. Pero igual estaba con 5 personas que eran increíbles, podía socializar con ellos. Y también el hecho de no tener aire fresco, de no ver la luz del sol durante todo ese tiempo, es una cosa que es difícil de llevar, pero obviamente hay cosas con las que tú compensas durante todo este tiempo. Hay momentos alegres con el resto de la tripulación, celebrar los cumpleaños, celebrar las fiestas de Navidad, celebrar Año Nuevo, que compensan esos problemas. First, I want to clarify that this is not a real pizza. This is a simulation of a pizza. Like, this is a simulation of a trip to Mars. But since we don't have any more ingredients here, and the bakery is closed, and the shops are closed at this time, and we have to use what we have here in the model. And so we're going to use some vegetables. La comida era comida enlatados, comida congelada, y nosotros la descongelábamos en el microondas, o había otra comida a la que bastaba añadirle un poco de agua y ya se reconstituía, pero siempre comida empaquetada. El único momento en el que tuvimos comida fresca fue en la segunda parte de la misión, en el que pudimos activar un invernadero en el que cultivábamos pequeños tomates, cereza y condimentos y cosas que podíamos ponerle al resto de la comida. Y cada vez que había esos cultivos, llegaban cada mes o cada 2 meses, pero cuando había, nos comíamos esos tomates cereza como si fueran un manjar. La comida fresca, de verdad que es muy importante. En una misión a Marte será fundamental. Siempre con estos proyectos espaciales en los que hay un gran factor de riesgo, tú lo que tratas es en la Tierra hacer estas cosas una y otra vez y otra vez y otra vez, identificar qué cosas pueden salir mal para que después cuando lo hagas de verdad no pones en riesgo una vida humana o toda la misión. Por ejemplo, para la Estación Espacial Internacional, que orbita alrededor de la Tierra desde hace 10 años, tú constantemente estás haciendo simulaciones para entrenar al personal en la Tierra, en emergencias, en las operaciones diarias. Entonces, cada vez que tú tienes que hacer una operación en la Estación Espacial, hay horas y horas y horas y días de entrenamiento para el personal de Tierra y para los astronautas, primero de hacer esa operación que dura 10 minutos. Para mí, el día en el que salí de la misión, siempre a uno le preguntan cuál es el día más bonito de su vida. Y yo antes no tenía un día más bonito de mi vida. Ese fue el día más bonito de mi vida. Cuando vi por primera vez en mucho tiempo otra gente, cuando pude respirar pude sentir nuevos olores, pude comer nueva comida. Mi mamá fue a Rusia, mi hermana fue a Rusia a recibirme, a abrazar a la familia. Es increíble, a mí me temblaban las piernas cuando salí de ahí. Tenía que dar un discurso y quería darlo rápido porque me estaban temblando las piernas en frente de todos los periodistas. Me tenía que ir de ahí. Es muy bueno verlos de nuevo. En la misión Mars 500 hemos logrado en la Tierra realizar el viaje espacial más largo de la historia, para hacer que la humanidad mañana vea un amanecer. Entonces sí ha sido, pienso que el día más importante de mi vida hasta ahora. Una increíble resistencia mental. Quiero agradecer a todas las personas que estuvieron junto a mí durante esta odisea. Gracias. Estoy muy feliz de haber sido el primer colombiano en participar en una misión de este tipo. Además de uno de los únicos 6 seres humanos en haberlo hecho.
En Latinoamérica y en Colombia pienso que hay muchísimo talento para explotar. Por ejemplo, en esta universidad hay una comunidad de astronomía que está empezando y que ha producido ya buenos resultados. También en cuanto a la ingeniería espacial, esta universidad ya produjo la Universidad Sergio Arboleda produjo ya su primer satélite. Y es una cosa que no muchos saben, ya Colombia lanzó un satélite al espacio. Y sin mencionar las cosas nuevas, las cosas modernas de ingeniería y todo eso, nosotros incluso antes de la conquista española llevamos miles de años de experiencia explorando desde aquí los cielos. Las comunidades aztecas, las comunidades muiscas ya tenían mucho conocimiento sobre las estrellas, sobre las constelaciones, y pienso que es una herencia que tenemos que aprovechar. La última escala de nuestra travesía marciana nos lleva a Norteamérica. Viajamos hasta el estado de Texas para conocer qué nuevas tecnologías se están creando para llevar al ser humano hasta Marte. Usando los actuales sistemas de propulsión, un viaje a Marte demora meses. Visitaremos una fábrica de motores espaciales liderada por un exastronauta latinoamericano, donde están desarrollando innovadores sistemas de propulsión para así acortar el futuro viaje a Marte. Me llamo Franklin Chang Díaz, soy el presidente de la empresa Ad Astra Rocket Company aquí en Houston, la ciudad de Houston, Texas. Fui astronauta de la NASA por 25 años, empecé a trabajar para la NASA en el año 1980 y me jubilé en el 2005 cuando empecé la empresa Ad Astra Rocket. Durante mis 25 años en la NASA, pues tuve la oportunidad de volar varias veces en el transbordador espacial y pude también visitar la estación espacial rusa, Mir, en aquellos tiempos, y también participar en la construcción de la Estación Espacial Internacional, que es lo que tenemos hoy en día en órbita. Fueron varias misiones, son 7 misiones en total, caminatas espaciales también. O sea, tuve una gran suerte de poder participar en todas las actividades de un astronauta. Yo fui fascinado por el Sputnik, por el hecho de que ya los vuelos espaciales no eran cosa de ciencia ficción. En el año 57 se lanzó el primer satélite artificial y unos cuantos años más tarde, el primer ser humano voló al espacio, Yuri Gagarin. Hace poquito celebramos el vuelo de la primera mujer en el espacio, Valentina Tereshkova. Ellos eran mis héroes y yo quería también ser como ellos. Yo vivía en Costa Rica en aquellos tiempos. Y para un niño en Costa Rica, esto no era accesible. Yo emigré a los Estados Unidos al salir del colegio, terminar mis estudios secundarios en Costa Rica. Emigré a los Estados Unidos en busca de esa oportunidad y tuve la gran suerte de poder haber logrado ese gran sueño. Me eduqué aquí en los Estados Unidos en ingeniería, en física, y luego me postulé, como ciudadano norteamericano, me postulé a un anuncio que había emitido la NASA buscando un nuevo grupo de astronautas en el año 79. Y en el año 80 fui seleccionado. Tal vez el primer latinoamericano seleccionado por la NASA para integrarse al cuerpo de astronautas. Me sentí muy orgulloso.
diría que la visión, ¿verdad?, del planeta es algo, pues, transformador, ¿no? Una persona lo cambia completamente. Y darse cuenta de la pequeñez realmente del planeta, de la fragilidad del planeta, de la belleza también, porque es un planeta extraordinariamente bello. Pero uno va notando los estragos del ser humano en el medio ambiente, en todos los países, no solamente en un lugar u otro, sino en todo el mundo se ven esos efectos, esas huellas ya del ser humano. La atmósfera, el cambio entre el día y la noche, esa penumbra tiene un velo que demarca el espesor de la atmósfera, la pequeñez de la atmósfera, que también es muy impactante porque se da uno cuenta de que uno pues realmente depende de ese pequeño velo de gas que sustenta la vida en el planeta. Nosotros somos una empresa de motores. Producimos motores cohete, pero no son los cohetes que se lanzan de la Tierra, sino los cohetes que se usan en el espacio para transportar cosas de un punto A a un punto B en el espacio, hacerlo más eficientemente, más barato, más rápido. Y ese es el negocio nuestro. Nosotros no construimos vehículos espaciales, sino que proveemos la propulsión a esos vehículos que son construidos por terceros. El motor Vasimir es un motor de plasma, es un motor completamente nuevo en el sentido de que utiliza electricidad y utiliza gases ionizados supercalientes para impulsarse. 3, 2, 1, 0. Típicamente en un cohete uno calienta gases en una cámara de combustión y los dispara a altas velocidades. Y eso produce empuje, por la famosa ley de Newton de acción y reacción. Y eso ocurre también en el motor de plasma. En el motor de plasma lo único es que los gases son súper calientes, porque el motor cohete, mientras más caliente, es más eficiente, es mejor, usa menos combustible. Entonces nos gusta altas temperaturas. El gran problema con la temperatura es que si uno sube a temperaturas mayores que el punto de fundición de los metales, entonces el motor se funde. Nosotros hemos solucionado ese problema utilizando campos magnéticos. El envase, el tubo donde se propaga este plasma, no es un envase o un tubo de material, sino que es un campo magnético invisible. Es un tubo magnético, una tobera magnética, como le llamamos. Ahí, en estas estructuras magnéticas, podemos calentar gases a temperaturas como el sol. Nosotros en nuestro laboratorio aquí disparamos plasmas que tienen tal vez 1 o 2 millones de grados de temperatura y nos produce un cohete muchísimo más eficiente que los cohetes convencionales químicos. Yeah, that one is our 28-volt power, which powers the gray box, the PMAN. Okay. That's what distributes power to everything. Okay. And then one of those feed-throughs from that box goes to the black box over there, the E900. Okay. And then this is keeping things at atmospheric pressure coming through here. That's right. La tecnología que estamos desarrollando tiene esa capacidad de acelerar un viaje a Marte con seres humanos de tal manera que en lugar de durar 8 o 9 meses en la travesía, uno podría durar 2 meses en la travesía, un poquito menos inclusive. Un motor para llevar seres humanos a Marte es un motor de tal vez 5 megavatios de potencia, tal vez más. Un motor de 5 megavatios de potencia no lo vamos a probar en una cámara de vacío en la Tierra porque no existe.
Y no lo vamos a probar tampoco en la Estación Espacial Internacional porque pues, sacaríamos la Estación Espacial de órbita. Sin embargo, la Luna nos ofrece un lugar con un poco de gravedad, donde tenemos bastante terreno para almacenar energía solar y poder alimentar la prueba de un motor de ese tipo por mucho tiempo. Podemos aprender a vivir en un lugar con gravedad, pero menos que la Tierra, en el espacio, pero estamos siempre cerca de nuestro planeta en caso de que algo pase. Entonces yo creo que la Luna es un lugar ideal para esas pruebas, para ya establecer esa base, ese campamento, ¿verdad? Antes de ir a la cima, uno quiere establecerse en ese campamento y se acostumbra para luego hacer el intento más allá. Superado ese primer escalón, yo creo que el ser humano ya estaría en condiciones de embarcarse en una misión a Marte. Una misión más robusta, no una misión en las cápsulas tradicionales que nos hemos acostumbrado a ver, sino en un vehículo interplanetario que tenga gran riqueza energética, que tenga suficiente potencia, suficiente energía y abundante energía para poder sobrellevar cualquier contratiempo. Cuando estemos en lugares tan lejanos como Marte, ya no vamos a tener el centro de control de la misión en Houston y poder decirles, Houston, we have a problem, porque pasarán 20 minutos hasta que Houston reciba ese mensaje y van a tener 20 minutos más para que nos den una respuesta. Entonces, las naves a Marte y otros planetas tienen que ser autónomas. Autónomas como la misma autonomía que tenía Cristóbal Colón cuando salió de Europa. Tuvo que resolver sus propios problemas y nosotros también tenemos que hacerlo así. Yo creo que encontrar vida fuera de la Tierra es cuestión de tiempo. Yo creo que es sumamente pretencioso pensar que somos nosotros los únicos, que este es el único planeta capaz de albergar vida. La vida se ha visto aún en nuestro planeta, en los lugares más recónditos, en los lugares más extremos. La vida existe. Entonces yo no veo ninguna razón por la cual nosotros tengamos que pensar así. Yo creo más bien que la vida fuera de la Tierra es más la norma que la excepción y que el universo está lleno de vida. Entonces el encuentro con esa vida yo creo que es simplemente cuestión de tiempo. No hemos tenido todavía la sofisticación para detectarla.